Tome su lugar, mi hermano. Buenos días a todos. Muy buenos días. Hermano, ya casi estamos por finalizar la carta más bien ya finalizamos el día de hoy la carta de Pablo a los Filipenses. Y orando al Señor, hermano, orando al Señor en estos días, ya me ponía qué carta continuar, después le decimos. Pero mientras, hermano, vamos a seguir con la carta de Pablo a los Filipenses. Ahora, hermano, quiero que hoy, hermano, en este momento que voy a hablar, no se me duerma. Quizá a la mitad se lo acepto o al final, pero ahorita no, hermano, porque quiero hablar de algo muy importante. Lo que hablaré, quiero que sea entendido y comprendido a la luz de la palabra, no a mi idea, a la luz de la palabra. Así que tomando la carta de Pablo a los Filipenses, hermano, voy a hablar de un tema, pero lo que voy a hablar, hermano, no lo hablaré jamás porque quiera yo pedirles algo, hermano. Todo lo tenemos en Cristo. O porque necesite algo, hermano. No piense eso, hermano. Pues quien tenga bien cimentado en su espíritu lo que significa dar lo consagrado a Dios, estos versículos solo le reafirmarán lo que pasa cuando entrega al Señor. Además, no es un tema que yo quiera decir, hoy quiero hablarles de esto, no. Eso es algo que Pablo habló con los filipenses y que es el versículo que continúa. Así que no es algo que yo quiera decir, hermano, yo quiero hablar de esto porque necesite o porque no. Es porque continúa eso, ya va a acabar Pablo. Son sus últimas palabras de Pablo, de carta de Pablo a los filipenses, es lo último. Así que pues tengo que abordar el tema porque está en este versículo final. ¿Sale? La intención del apóstol Pablo al escribir cada carta, hermano, es solo recordarnos que al final, hermano, para los que creemos en Cristo, todo es del Señor y para el Señor. ¿Sale? Y si tú no tienes problemas con ninguna de las verdades de la palabra explicados con la sana doctrina, esto te hará crecer más espiritualmente. Es decir, si tú no tienes problemas con lo que voy a hablar, que está ahí mismo y que continúa para finalizar la carta de Pablo a los Filipenses, si no tienes problemas, hermano, esto te va a ayudar a reafirmar algo más en tu vida. ¿Sale? Porque, hermano, yo quiero hablarte de esto, lo que Pablo va a hablar, pero conforme a la palabra. ¿Sale? Nuestro texto que vamos a ver es una nota de agradecimiento que Pablo escribe a los filipenses que habían dado sacrificialmente para satisfacer sus necesidades. ¿Sale? Así que le dije, ponga mucha atención, hermano, porque lo que voy a hablar es lo que Pablo escribe. No es un tema que yo agarré al aire, que hoy quiero hablar de esto. No, es lo que continúa. Y dice así, Filipenses 4, del 14 al 20. ¿Sale? Filipenses 4, 14 al 20, hermano. Prácticamente Pablo está aquí finalizando la carta. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Ya hablamos de eso hace tiempo atrás. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, en vista de la completa confianza de Pablo en Cristo, quien lo fortalecía continuamente en toda circunstancia, eso lo escribió, ¿se acuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda? He pasado esto como aquello, pero todo lo puedo en Cristo. Ya lo había dicho. Los filipenses podrían haber preguntado si deberían haberse molestado siquiera el enviarle algo pues al apóstol, ¿no? ¿Por qué? Después de todo,
se puede uno poner a pensar, hermano, ¿por qué alguien que está satisfecho en Cristo necesitaría algo, no? Pues está satisfecho, o sea, podrían haber pensado eso. Pero Pablo quiere que los filipenses sepan que su ofrenda seguía siendo muy apreciada. Su ofrenda mostraba que tenían un espíritu generoso. ¿Sale? Y hermano, no tengo problemas en hablar de esto porque está en la Biblia. Y si usted no tiene problemas en escuchar no solamente las cosas bonitas, hermano, sino las cosas que son trascendentales y entendibles conforme a la palabra, a mí no me causa ningún problema. 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, dice el versículo 14. Otra versión dice así: de todos modos, hicieron algo hermoso al hacerse compañeros conmigo en mi tribulación. Al enviarle una ofrenda a Pablo para aliviar su carencia, compartieron con él en su pobreza y sufrimiento por Cristo. En ese momento duro, custodiado por los soldados. Estaba siendo custodiado, pues no podía tener nada más que lo que le daban. Y eso fue notable, ya que unirse a las tribulaciones de Pablo añadió más dificultades para los filipenses. Aunque desde un principio, hermano, ellos la pasaron difícil por causa de su fe. Y ya lo dijo en Filipenses 1, 29 y 30, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os que hay en mí. Hermano, sin duda, el apóstol podía contar con los filipenses en las buenas y en las malas. Hermano, ¿cómo no tener en alta estima una iglesia así, que está contigo en las buenas y en las malas? Siempre estuvieron con él al enviarle. Ahora, el apóstol no solo quiere decir que lo que le enviaron fue una buena contribución conjunta de parte de todos, es decir, él no quiso decirle a ellos: oigan, lo que hicieron estuvo muy bien, sino que en verdad se unieron a él, haciendo suya su aflicción o tribulación, es decir, quisieron participar como si la aflicción o tribulación la estuvieran pasando ellos. ¿Cómo? Sí, cuando ellos le enviaron, hermano, a Pablo algo para ayudarle para esa tribulación que estaba pasando, hermano, estaban diciendo en pocas palabras: Pablo, sí, con lo que te enviamos te decimos algo. ¿Cuál? No solamente es tu problema, es también nuestro problema. ¡Wow! O sea, cuando enviaron eso, hermano, le estaban diciendo: compartimos contigo, Pablo, lo que estás pasando. Y aplicaron lo que escribió Pablo en Romanos 12:15, cuando dice: alégrese con los que se alegran y lloren con los que lloran. O sea, ellos entendieron eso y dijeron: Pablo, queremos hacer nuestra también tu tribulación. Pero, hermano, ¿qué hace una aflicción o tribulación? Porque Pablo lo estaba diciendo que compartieron con él en su aflicción, su tribulación. ¿Qué hace una tribulación o una aflicción a nuestra vida? Bueno, te aplasta, te presiona, te encierra, te comprime, te aprieta. Eso hace una aflicción o una tribulación en nuestra vida. Te aplasta, te presiona, te encierra, te comprime, te aprieta. Entonces, tener aflicción o tribulación transmite la idea de ser apretado, sometido a presión o aplastado bajo un peso. Y sí, hermano, cuando pasamos por una tribulación o una aflicción, la verdad sí es como cargar un gran peso, hermano, que nos está presionando. Hermano, en pocas palabras, Pablo estaba pasando por una tribulación que estaban compartiendo los hermanos. Pero ¿cómo es que participaron con él en la tribulación? ¿Qué es en sí la tribulación? La tribulación tiene el significado implícito profundo de estar bajo presión. Se usaba la palabra tribulación
en este entonces, se usaba para exprimir aceitunas en una prensa para extraer el aceite. Están en una tribulación, la que están presionando para sacar el aceite. También para exprimir las uvas y extraer el jugo o extraer el vino. En las escrituras, la palabra tribulación se usa quizás con mayor frecuencia para referirse a dificultades externas, pero también se usa para referirse al estrés emocional. Pablo ansiaba seguir hablando el evangelio y visitar a las iglesias. Eso le inquietaba, porque sabía que habían cosas que estaban pasando en la iglesia. Y Pablo pues se inquietaba, decía que él no quería que, como los Gálatas, hermano, oh Gálatas insensatos, les dice. ¿Por qué? Porque dejaron la gracia y se fueron por la ley. O sea, ¿quién les enseñó eso? Es lo que Pablo temía, que las iglesias, hermano, pasaran por circunstancias, y Pablo, que se sentía presionado porque el estar con los guardias custodiado y no poder ir, pues él se ansiaba, él decía, quiero verlos. Esa era su tribulación, hermano. A medida que los creyentes experimentamos el dolor de las tribulaciones, porque todos pasamos, pero dependiendo de la gracia de Dios, esto da como resultado que las pruebas nos purifican y nos liberan de la paja para que solo quede el fruto. Es decir, al pasar por una tribulación, vemos de qué estamos hechos, porque la tribulación o nos tumba o nos fortalece. Hermano, Pablo estaba pasando por una tribulación. Y no es que Pablo se sentía, hermano, que estaba decaído, no, él estaba preocupado por las iglesias. Y todavía la iglesia en Filipos dice, te queremos mandar algo para que te des cuenta que estamos contigo, que nos duele tu situación, Pablo. Al compartir o participar con Pablo en su aflicción o tribulación, hicieron algo los filipenses, pusieron en práctica la palabra. Cuando participaron con él, pusieron en práctica la palabra. Porque observe que Pablo dijo, compartían o participan con él en sus tribulaciones. Pablo se regocijaba porque tenían comunión y compartían con él en el ministerio de Pablo. Eran compañeros con él en el evangelio. Consideraban un gran privilegio dar a Pablo por causa de Cristo. Sí, hermano, para ellos era ¿qué? Un gozo, un privilegio dar a Pablo por la tribulación que estaba pasando. ¿A causa de quién? De Cristo. Ellos querían dar, estaban entusiasmados por dar, se sentían honrados de que Dios les hubiera dado la gracia y la oportunidad de poder dar. Y al final te explico por qué, hermano. Porque cuando me puse a ver, hermano, por qué ellos se emocionaban, te vas a dar cuenta por qué se emocionaban. Porque yo decía, pero ¿a quién le emociona actualmente pasar por su cabeza emocionarse por dar para Dios? Cuando veas, hermano, las iglesias en Macedonia, te vas a dar cuenta por qué era emocionante para ellos. Pero déjame que llegue ahí. Estamos viendo, hermano, ahorita que hicieron bien en participar con él en su tribulación. Hermano, como dije, se sentían honrados por tener la oportunidad de dar. Era algo noble y hermoso para estos filipenses compartir sus bienes con Pablo. Estaban ansiosas por dar. O sea, qué extraño, Pablo. O sea, a ver, ¿cómo es que escribe esto a la iglesia, hermano? Sí, estaban entusiasmados por dar. Recuerda lo que le escribió a los Corintios, hermano, en 2 de Corintios 9:7, dice así. 2 de Corintios 9:7, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo dijeron, o sea, en algún momento, como Pablo estaba a cargo de todas las iglesias, quizá algún hermano de Corintios se acercó y les dijo, no, hermanos, es que es una alegría dar.
Y luego les haber dicho, a nosotros nos dijo, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Estaban motivados por el amor a Cristo y el amor a Pablo. Y hermano, escuché una frase que la verdad me sigue dando de vueltas, que dice así, alguien la dijo por ahí: puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Y hermano, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón. Entonces, hermano, estamos viendo, hermano, versículo 14, de que participaban con él en su angustia, ¿sale? En su aflicción. Versículo 15. Estamos desglosando qué es lo que Pablo quiso decir, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes o vosotros solos nada más, o ustedes nada más. O sea, nadie más que ustedes. Otra versión dice: pero aunque soy tan indiferente a mis propias necesidades, dice otra versión, los felicito por su compasión y ayuda en mi aflicción. No necesito recordarles, mis amigos filipenses, nada. Ustedes mismos recordarán que en los primeros días del evangelio, cuando salí de Macedonia, aunque no aceptaba contribuciones de ninguna otra iglesia, hice una excepción en el caso de ustedes. Dice otra versión. Pablo, al recordar su anterior ayuda, ¿cuál fue la anterior? La que le llevó el hermano Epafrodito. Gracias, hermano. Confirma su agradecimiento por su ayuda actual, porque aquí le estaban volviendo a dar algo a Pablo. En otras palabras, dice que esto no es nada nuevo para ellos, porque ellos siempre han sido generosos. O sea, para ustedes debe ser normal, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí, nadie, solamente ustedes eran los únicos que me enviaban algo? Ellos eran la única iglesia que había compartido financieramente con Pablo en sus circunstancias apremiantes, y lo habían hecho a pesar de su separación, pues Pablo fue llevado a Roma preso. Ninguna otra iglesia les dio nada después de que los dejó. Dice, cuando a partir de Macedonia, se refiere al primer circuito europeo de Pablo, cuando pasó por Atenas hasta Corinto, donde se le unieron Silas y Timoteo. Ellos ahí ya traían también una ofrenda de Macedonia para él. Pero desde el comienzo de su experiencia cristiana, los filipenses habían sido así. Siempre, hermano, siempre daban. Esta joven y vibrante iglesia local tenía una visión para todo el mundo, y es que estaba dispuesta a ser partícipe del evangelio cuando otras iglesias no lo hacían. Pero, ok, hermano, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué? Porque dice que todos aquí, hermano, pues dieron para Pablo. Mira, te voy a explicar qué es la iglesia, hermano, para que te lo lleves en tu corazón. Es un organismo vivo, compuesto por miembros vivos, unidos entre sí, a través del cual Cristo vive y obra, llevando a cabo los propósitos de su reino en la tierra a través de la iglesia. La ofrenda de los filipenses fue un reflejo de la vida de Cristo manifestada a través de este cuerpo. Eso es la iglesia, hermano, un organismo vivo. Estos filipenses enviaron varias ofrendas a Pablo, demostrando su interés y entusiasmo por la expansión del evangelio.
Hermano, por eso dice, ustedes fueron los únicos que participaron conmigo. Nadie más lo hizo, nadie más participó, solamente ustedes conmigo. Los filipenses eran colaboradores de Pablo para llevar la palabra a todo el mundo. Inmediatamente después de convertirse a Cristo y de formar continuamente, hermano, su vida en el Señor, desde entonces los filipenses se dedicaron a vivir y proclamar la verdad sobre Jesucristo, enviándole a Pablo. Hasta aquí, hermano, vamos viendo dos cosas, el hecho de que participaron con él en su tribulación, y segundo, que fueron los únicos, dice el 15, que participó conmigo en recibir y dar. ¿Por qué, hermano? Pues aún en Tesalónica, versículo 16, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Les continúa diciendo a los filipenses, incluso a Tesalónica me enviaste ayuda 2 veces cuando lo necesité, o varias veces. Hermano, esta era la primera vez que había recibido él. Aparentemente lo que recibía en Tesalónica no era suficiente para cubrir todas las necesidades que Pablo tenía. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que moverse, hermano. Pablo tenía que moverse. Y la iglesia en Filipenses dice, permítenos ser parte de la administración del evangelio. ¿Cómo? Darte para que te muevas, darte para lo que necesitas. Tan es así, hermano, que no alcanzaba lo que en Tesalónica, hermano, a lo mejor le daba, no lo sé, porque dice que aún en Tesalónica me enviaron. Le recuerda a los de Tesalónica cómo trabajaba con sus manos para cubrir sus necesidades, hermano. ¿Por qué? Porque en 2 Tesalonicenses 3, versículos 7 y 8, apúntelo, ahí dice, ustedes mismos saben, decía a los de Tesalónica, cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Es decir, decía a los de Tesalónica, a ver, hermanos, sigan nuestro ejemplo. ¿Cuál? Nunca le quedamos a deber a nadie. Al contrario, trabajábamos nosotros para cubrir nuestros gastos. Hermano, no sé si a Tesalónica le daba mucho o poco, no lo sé, para ayudarlo. Pero hasta allí llegó la ofrenda de los filipenses. Y para evitar la acusación de que predicaba por dinero, Pablo decidió no recibir el apoyo de ninguna nueva iglesia donde ministraba. En cambio, se mantuvo construyendo tiendas. Pero si los fondos provenían de otra iglesia fuera de la zona, escúchalo, dejaba de fabricar tiendas y se dedicaba de lleno al ministerio. Es decir, si tengo que trabajar, lo hago. Pero si alguien más sé que me está enviando, ya sé para qué es. ¿Para qué? Para que ya vaya yo a anunciar el evangelio. Lo extraño de este pasaje es que el apóstol no elogia a los filipenses porque satisfacieron su necesidad. Su agradecimiento se dirige a Dios porque mediante el don de dar satisfacieron las necesidades que él tenía. 2 cosas, hermano, ya 3. 1, participaban con él. 2, todos lo dejaron, menos los filipenses, siempre lo apoyaron. Y 3, aún en Tesalónica llegó lo que la iglesia decidió enviarle. No me detengo mucho porque hay 2 versículos que me voy a detener más, hermano, pero quiero que entendamos, hermano, cómo era el corazón de los filipenses. ¿Sale? Ahora, versículo 17. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este es el versículo, hermano, que encierra toda la idea de Pablo de escribir esto. Fíjate. Otra versión dice: no digo esto porque quiero un regalo de parte de ustedes. O sea, lo que estoy diciendo de que ustedes han estado conmigo, ustedes solo me apoyaban, y aún en Tesalónica llegó lo que me enviaron. No digo esto porque quiero algo más de ustedes. Lo que quiero es que reciban una recompensa bien merecida por su bondad. Hermano, yo me puse a investigar, hermano, de verdad me metí en el 17 a decir, ¿cómo es, hermano, que buscaba fruto que abunde para cuenta de ellos? Para vuestra cuenta, para cuenta. ¿Cómo? Bueno, dice: no es que busque dádivas. Quiero asegurarles que no les está pidiendo ni diciendo denme. No está diciendo eso. Tampoco que su ministerio habría fracasado si no le enviaban algo. No, para nada tampoco se refiere a eso. No les dice: no, si ustedes no me envían, yo no puedo salir a llevar. No, tampoco. Su ministerio se basaba plenamente en Cristo y en su capacidad para satisfacer las necesidades de Pablo. Nadie podía acusar a Pablo de estar obsesionado con buscar los recursos del ministerio. Nadie. Porque dice: en Tesalónica yo les mostré que aún trabajaba yo hacía tiendas. O sea, nadie puede decir que les quedé de ver o que no pagué. Nadie. Yo trabajaba. No sabemos en Tesalónica si alcanzaba o no, cuántos eran, hermano, pero él tuvo que trabajar. El verdadero motivo de Pablo era que hubiera fruto espiritual en ellos. Y yo me quedé igual. ¿Cómo? Bueno, es decir, ese fruto que buscaba en ellos era que la gente se salvara. ¿Cómo? Sí. Traducido mejor, hermano, te lo explico así. Ahí te va mejor, hermano. Busco lo que va a acrecentar su cuenta. Busco lo que les va a dar intereses. Es decir, con lo que recibo de ustedes, hermanos filipenses, voy a lugares para que la gente escuche el evangelio, se entreguen y confíen en Cristo. Cuando yo hago esto y comparto el evangelio, ¿qué crees? Todo esto entrará a su cuenta de ustedes, porque ustedes compartieron conmigo para que yo pudiera ir. Porque si no, me dedico a las tiendas, y si me dedico a hacer tiendas, ya no voy. Pero cuando recibo de ustedes, entiendo para qué es, dice Pablo. Cuando yo voy a ciertos lugares, porque hay, hermano, me decía: súbete, Pablo, súbete, vámonos. No, tenía que pagar el transporte, comida, lo que se quedara. Cuando él recibía, decía: ya entiendo para qué es. Entonces, cuando Pablo iba a algunos lugares a ver el evangelio y la gente creía, Pablo dice: esto va a cuenta de los filipenses, a su cuenta en el cielo para ellos, porque ellos participan conmigo en el evangelio. Uno dice: ¿cómo participan? Sí, ellos hacen que yo haya podido llegar acá, porque si no me quedo haciendo tiendas y no vengo. Ahora entiende por qué dice, hermano: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, dice la nueva versión, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Dice: cuando yo recibo, dejo de hacer tiendas y me dedico al ministerio. ¿Por qué? Porque de las tiendas sacaba para sus gastos, lo que él necesitaba. Pero cuando le enviaban de Filipenses, hermanos filipenses, él iba y decía: Señor, añade a su cuenta a los filipenses, porque por lo que ellos me mandan, yo puedo ir a compartir el evangelio. Después de que leí, dije: ahora entiendo por qué dice que quería acrecentar su cuenta. Hermano, al declarar no es que busque el no, ese no, una negación absoluta. No busco don o dádivas. Pablo aparentemente se defiende de la calumniosa afirmación de que él usa el evangelio para ganarse la vida.
Pablo dice, perdónenme, pero no es así. Porque cuando tengo que trabajar lo hago. Así que ni pueden decirme que yo vivo del evangelio. No. Cuando ustedes me mandan, entiendo que Dios me suple para que yo vaya. Pero si no, ¿qué le dijo en Tesalónica? Me dedico a trabajar. Hago tiendas, pero no estoy de ocioso. No estoy esperando que me manden. Yo estoy haciendo algo más. No es que mi carácter sea buscar algo o sacar algo de ustedes, hermanos. Decía, no. Simplemente que den de gracia lo que han recibido para un bien mayor. Lo que usted da de corazón para ayudar a otro cristiano se llama fruto. Porque acá dice, o me equivoco, a ver, dice, no es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Le dije que le voy a explicar a la luz de la palabra, No he metido nada, solo estoy explicando lo que Pablo dice. Fruto. Y le dije en un principio, no le estoy enseñando esto para que me dé. No, es lo que continúa en los versículos. ¿Se acuerda que nos quedamos en el anterior, en el 13? Pues ahora sí que el 14. Y la carta toda es hermosa, pero esa es una carta final de agradecimiento. Es decir, le estaba diciendo a los hermanos filipenses, lo que ustedes han enviado va a acrecentar su cuenta. Son frutos. Pablo tenía en mente el día en que comparezcamos ante el Señor y rindamos cuenta de cómo hemos usado lo que se nos entregó. Las ofrendas que los filipenses enviaron a Pablo fueron en beneficio de un bien mayor. Su generosidad fue una demostración concreta de que Dios estaba completando la buena obra que había comenzado en ellos cuando creyeron en el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque ese versículo está mal usado. No, hermano, Dios terminará la obra que ha comenzado en ustedes. Sí, pero un versículo antes dice que estaban dando ofrenda. Léelo, chécalo. No te engaño, hermano. Tú que sabes Biblia, chécate que antes de ese versículo está un anterior. No, hermano, el que empezó la buena obra, pero si ni has entendido eso, pues ¿cómo vas al siguiente versículo si tú no entiendes el primero? Hermano, yo te he dicho y te lo vuelvo a repetir, no me gusta usar la Biblia textos fuera de contexto ni por pretexto. Todo tiene un inicio y un final. Y Pablo viene hablando de algo. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Presenta Pablo con un interés constante y serio en el fruto futuro de los filipenses y a la vez con un fuerte deseo de que aumentara, de que creciera, tener demasiado, se extendiera. Pablo anhelaba que el fruto de los filipenses aumentara a partir de lo que enviaban para sus necesidades, y entonces él iba y llevaba la palabra. Hermano, yo siempre me voy a apoyar, hermano, en lo que dice la palabra. Y si la palabra eso dice, hermano, recíbalo en el Espíritu, y no en el Espíritu, no acá, en el Espíritu, hermano. Aunque los filipenses estaban a 1280 kilómetros de Pablo aproximadamente, apoyaron su ministerio, y gracias al fruto de Pablo, que Pablo vio en ellos, recogió de ellos, su recompensa eterna sería inmensa. Porque acuérdense lo que dijo Jesús en Lucas 6:38, hermano. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Mira, hace años mi papá cantaba un canto que después se arrepintió. Hace años, que decía más o menos la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor te da dos. Bueno, es que las matemáticas no funcionan así. ¿Quién te dijo que las matemáticas funcionan así? No. Conforme a lo que demos, se nos dará, dice la palabra. Porque con la medida con que midas a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, según el versículo 17, hermano, a ver, ayúdeme. ¿Quién se beneficia más cuando recibe para la obra de Dios? ¿Quién se beneficia más? O
sé qué va a decirme, obvio hermano, pues quien lo recibe. ¿En serio? Aquí Pablo dice que el principal beneficiario de tu fidelidad al dar eres tú mismo. Eso dice el 17. ¿O no? A ver, chécalo bien, hermano. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A cuenta de Pablo o a cuenta de ellos? ¿A cuenta de quién? De ellos. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Otra versión dice: pero lo tengo todo en abundancia. Estoy completamente lleno y ahora estoy bien provisto, habiendo recibido de manos de Epafrodito lo que me has dado. Un aroma fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Hermano, Pablo se alegra nuevamente por la ofrenda y afirma que le dieron todo lo que le enviaron. Es decir, lo que ustedes me enviaron todo, llegó todo, En esencia le está diciendo: han cumplido en mostrar amor y aún más mostraron. Aún más. Para Pablo estas ofrendas fueron un acto de adoración por parte de los filipenses. Estas ofrendas eran un olor fragante, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Estos sacrificios provenían de corazones puros que amaban a Dios y anhelaban ver su reino extenderse en el mundo. Es como decir: si esto ayuda a la expansión del evangelio, Señor, aquí está, a ti sea la gloria, Dios. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento los creyentes ofrecían sacrificios de animales en un templo físico, en un lugar específico. En el Nuevo Testamento los creyentes ofrecen sacrificios, pero estos tienen un sentido espiritual, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso en Hebreos 13, versículo 15 y 16 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Pero el 16 no lo olvide: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, solo Dios conoce el verdadero motivo del corazón al dar. Solo Dios conoce tu corazón y el verdadero motivo cuando das. Dios siempre quiere que demos como un acto de alabanza y adoración lo que damos, hermano. Pero te digo un dato curioso que yo te decía: ¿por qué los hermanos se alegraban de que pudieran dar? ¿Sabes cuál es el dato curioso? Pon mucha atención. Irónicamente, si alguna iglesia tenía la excusa perfecta para no dar, eran los filipenses, ya que eran una de las iglesias más empobrecidas. ¿Dónde dice eso, hermano? Porque, en 2 de Corintios 8, del 1 al 3. A ver, acompáñeme, vamos a ver, hermano. Vamos a la Biblia, hermano. No me dejes solo porque diga, hermano, estoy inventando. No, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra, vamos a ver. Porque ellos decían que se sentían contentos cuando daban, pero ¿por qué? Bueno, 2 de Corintios 8, del 1 al 3, dice así. A ver, te lo voy a leer en la nueva versión si quieres, porque la otra leo el vosotros, luego nos enreda. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias en Macedonia. Las iglesias en Macedonia eran Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Sale? Ahí te va. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Dime si no estaban contentos. Es que no era la cantidad, hermano, era el corazón con lo que lo hacían. No era la cantidad. Pablo no dijo, ya recibí lo tanto que me mandaron. No, lo que me mandaron.
¿Y por qué se emocionaban? Porque, hermano, Filipos era una de las iglesias más empobrecidas y daban. Pues ¿cómo no se van a emocionar? ¿A poco Dios les daba más? Pues sí, y te lo voy a enseñar en el versículo 19, que Dios les dio más. Mira, y no es para que diga, hermano, ¿entonces damos más? No, a ver, da lo que en tu corazón está, hermano, porque Dios ama al dador alegre, punto, hermano. Pero a pesar de sus circunstancias, dieron no solo según sus posibilidades, sino más allá de ellas, dice. Pues te digo, hermano, estaban contentos, ¿por qué? Porque tenían la oportunidad de dar, pero era la iglesia más empobrecida. Tan es así que las iglesias en Macedonia, que Tesalónica estaba ahí, no pudo, y Pablo tuvo que trabajar. Y de repente dicen, oye Pablo, ¿qué? ¿Te llegó esto de la iglesia de Filipos? Yo creo que Pablo se había puesto a llorar, hermano, diciendo, o sea, a ver, están igual que los hermanos de acá, no sé cuántos eran allá, sé lo que están pagando y todavía me envían. ¿Cómo no agradecerles? Con esto voy y llevo la palabra. El término es agradable a Dios. Describe aquello que causa satisfacción, algo que es bien aprobado, sumamente satisfactorio o extraordinariamente placentero. Lo que los santos de Filipos hicieron para ayudar a Pablo y su misión de llevar el evangelio fue un servicio sumamente satisfactorio y extraordinariamente placentero a Dios. Hermano, vamos entendiendo más la iglesia de los Filipenses. Versículo 19 de Filipenses, hermano, 4. ¿Sigue conmigo, hermano? ¿Ya se durmió? Todavía no. Dije que no se durmiera. En la que viene sí, pero esta no, hermano. Que luego toman pedazos que ni siquiera dije lo que dicen. Él dijo lo que no dijo, pero quizá lo dijo. No, nunca lo dije. Mi Dios, pues, le dice a ellos, a los filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, lo he recibido todo y tengo una abundancia, dice Pablo. Hermano, Pablo dice, mi Dios les suplirá todo. Todo. Tengo lo que me dieron, me basta y me sobra. No sé cuánto hayan enviado, hermano, pero una iglesia, hermano, empobrecida y dio no sé cuánto. Pero les dice, pero les digo algo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque no podemos tomar solo las palabras del versículo 19 si no has entendido el 18 y el 17. Porque alguien lo está sumando mal. Porque si vas 13, 14, 15, ¿qué sigue? 16, luego 17, 18, 19. No puedes irte nada más a decir el 19, mas Dios suplirá. Pues si no has entendido ni el 16, ni el 17, ni el 18. Es como querés aplicarte el 19. La fuente de la promesa es nuestro Dios, con quien estamos en unión en Cristo Jesús. Es Dios que creó el universo por su palabra, quien promete suplir tus necesidades cuando eres fiel en entregar. Aunque el propio Pablo experimentó que no tuvo siempre. Acuérdate, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Hermano, sé comer y pasar hambres. Hermano, aunque Dios suplirá todas nuestras necesidades cuando somos fieles, el propio Pablo experimentó que no tuvo siempre. Pues a veces pasó por momentos difíciles. No hubo lujos. Para que vea que la Biblia no solamente habla de prosperidad. Porque entonces, hermano, ¿dónde dejamos de vivir en abundancia como en escasez? ¿Dónde lo acomodamos? Pero confíe, hermano, que sus necesidades serán satisfechas y tendrá mucho más. Es decir,
tendrán también el gozo de estar en comunión con tu Creador, y no te faltará nada, porque eso dijo Él. Cuando tienes el 16, entiendes el 17, entiendes el 18, el 19 es una realidad en tu vida. Eso dice la Biblia, no yo. No usted dijo, no, yo no dije, yo leí la Biblia. Acá dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no lo dije, lo dijo el Señor. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero antes de llegar al 19 hay que pasar por el 14, 15, 16, 17 y 18. No te puedes brincar al 19. Porque te digo, el que empezó la buena obra, sí, pero viene hablando de algo, hermano. Y quiero que lo leas en tu casa antes de que llegue a ese. No tomemos textos que no van, hermano, y le apliquemos a cosas que no son. Apliquémoslo conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, lee la palabra. Ahí está la verdad, hermano, no en mí, en la palabra. Yo vengo a explicarte, hermano. Él promete suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, qué promesa tan asombrosa. El Dios, dueño de toda la tierra, dice que suplirá nuestras necesidades si damos fielmente. Y es una bendición saber esto, hermano. Cuando Dios provee para nuestras necesidades, seamos sinceros, Dios siempre da un excedente, hermano. Siempre da un excedente, siempre. Porque Él provee con abundancia y lo hace porque nos ama. Y como hijos suyos que somos, conoce nuestras carencias y lo que realmente necesitamos. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos. Es decir, está diciendo Pablo, te afirmo en el nombre del Todopoderoso, a Dios y Padre nuestro sea la gloria, porque lo que te digo es una verdad. Es lo que está diciendo ahí. La certeza de la promesa depende de Dios mismo. Si escuchaste bien, la certeza de que es una verdad proviene de Dios mismo. Dios nunca en la historia de la humanidad le ha fallado a sus hijos. Entonces, ¿por qué no me ha dado la camioneta 2025? ¿Para qué la quieres? No me digas que para llevar el evangelio. Es que Dios sabe que el que tengo ya no jala bien. Conforme a su voluntad. ¿Por qué recibía a Pablo, hermano? Porque llevaba el evangelio. Pablo sabía que Dios no comparte su gloria con nadie. Y él recibiría la honra por todo lo que el apóstol Pablo y los filipenses estaban haciendo para llevar la palabra. Es decir, todo lo que ustedes hacen para que yo lleve la palabra, y yo cuando comparto la palabra y la gente cree, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Conclusión, hermano. El motivo por el cual Pablo le escribe esta carta a esta iglesia fue para expresarles su gratitud al Señor por ellos. Es decir, Señor, auméntales la cuenta, porque fueron los únicos que estuvieron conmigo. Si no, ¿para qué se los dice? Y esos beneficios en los frutos espirituales que recibieron los filipenses aumentaron su cuenta. ¿Sabes por qué? Porque trascendieron la época. Tan es así que hoy tú y yo estamos viendo la carta a los filipenses y lo que Pablo le dijo a ellos. Pregunta, ¿trascendió o no trascendió? Sí, porque ahorita lo estamos leyendo y fue escrito hace hoy estamos leyendo. ¿Trascendió o no trascendió? Sí. Hoy estamos viendo la carta de Pablo a los filipenses. Algo importante que los santos hijos de Dios debemos recordar siempre, hermano, es: ¿cómo sé si lo que entrego es realmente aceptable y agradable a Dios? ¿Cómo sé, hermano? ¿Cómo sé que esto que entrego hoy al Señor, que traigo fielmente,
¿Es realmente aceptable y agradable a Dios, hermano? ¿Cómo lo puedo saber? Depende del motivo de quien lo trae. ¿Por qué? Porque no es lo que damos, sino cómo lo damos. No es lo que damos, sino cómo lo damos. Entonces ahí te puedes preguntar, hermano, ¿es aceptable? Depende del motivo por el que lo traes. Si es para decir, Señor, a ti sea la gloria, gracias por todo, Señor, mira, entiendes que es aceptable. Pero si es por obligación, hermano, entiendes el motivo, sabrá que es agradable a Dios. Para los filipenses era un sacrificio a Dios, y dado su pobreza económica, se ofrecieron sacrificialmente. Porque tú no sabes, ni Pablo sabía, si los hermanos iban a comer mañana. Pablo dice, Señor, nada más auméntales la cuenta, porque ya tengo para ir a Roma, acá, allá, ya Señor, ya fue suplida. Gracias, Señor, auméntales la cuenta de la gente que crea, como si ellos hubieran evangelizado. Auméntales la cuenta. Por eso lo dice el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. Porque sabía que una iglesia pobre. Hermano, la mayordomía o servicio de los filipenses era como un termómetro espiritual para ellos. El regalo de amor que dieron los hermanos agradó a Dios, ayudó a Pablo y enriqueció a los mismos filipenses. Porque de todas las cartas, es la única carta en la que Pablo no les habla como le habló a los Corintios, como le habló a los Gálatas, como le habló a los Efesios. Es la única carta que vas a encontrar que Pablo no les habla molestos. Simplemente con dos hermanas, ¿se acuerda? Con ellas sí estaba Dios diciendo, es Pablo diciendo, ustedes dos hermanas arreglen su problema. Pero de ahí para allá, hermano, no encontrarás otra carta. Es la única carta que Pablo escribe de agradecimiento, hermano, de una iglesia que cómo estuvo con Pablo. Somos responsables ante Dios del uso de todo lo que Él pone en nuestras manos. No solo responsables de una parte. Nuestros bienes deben usarse, escúchalo, bajo la dirección del Espíritu de Dios. No bajo la dirección del pastor que te está diciendo que debes de dar. No. A ver, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Porque cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y recuerda que aquí habla de lo que ellos ofrendaron, y la Biblia no te marca cantidad, y aquellos mostraron cuánto amaban a Dios. ¿Sale? No pongo carga sobre nadie, hermano. No, a ver, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y Pablo habla de la ofrenda que recibió de los hermanos, de la ofrenda que recibió de ellos. Para que los frutos abunden y todo sea como un sacrificio aceptable y agradable a Él, probablemente no haya un indicador más preciso de tu vida espiritual que estos versículos. Examínalo todo, reténlo bueno. Confío en que Dios nos conceda un mayor entendimiento, hermano. Y es lo que he orado, hermano, de estos días. Hermano, llevo días orando a Dios. Y no es que diga, ay, porque os ora mucho. No, a ver, no. Confío en que Dios nos conceda un mayor entendimiento, hermano, hacia las cosas que Él nos ha dado. Todo. El tiempo, la vida, las fuerzas. ¿Para qué las usas? ¿Cuánta gente has evangelizado? ¿Qué has hecho? Que Dios nos dé un mayor entendimiento, hermano. Es lo que yo pido a Dios hacia las cosas que Él nos ha dado. Porque te da un día, hermano, de 24 horas, menos 8 que duermes, menos lo que trabajas. Pero aún así, ¿qué haces con el resto del tiempo para Dios? ¿Le das lo que te sobra? ¿O dices, no, Señor, hoy me ha puesto en mi corazón salir a evangelizar, salir a dar folletos, los folletos que tengo ahí, hermano, se están echando a perder? Ya lo dije un día, hermano.
Quien me pida, hermano, necesito folletos para evangelizar, si no tengo te los consigo. ¿Sabes cuántos se han acercado? 1, 2, 3, 4, ninguno. Pero para otras cosas, hermanos, sí tenemos tiempo. Hermano, somos responsables de todo lo que Dios nos ha dado. Yo no quiero llegar delante de Dios y decirle: Señor, que no, solo te voy a dar los intereses. Qué vergüenza, hermano, voy a pararme ante Dios a decirle eso. Que me pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Señor, creyeron 20 personas en 80 años de mi vida, pues en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, mira, creí en ti a los 25 años, 30 años, 40 años, y no me le pude dar a 5, Señor, porque pues después, Señor, vinieron cosas en mi vida y se acabó mi vida, dejé de existir. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mira, Señor, yo no pude salir, Señor, pero lo que me pones en el corazón para que se hiciera, Señor, siempre, Señor, en tu casa había. Si en lo poco fuiste fiel. Que ya no dividamos en estas cosas son suyas y estas cosas son nuestras. No, hermano. Sino que reconozcamos que todo le pertenece y que solo somos administradores de todos, dueños de nada. Somos administradores de lo que Él nos ha confiado. Eso solamente somos administradores. Y administra bien lo que tú tengas, lo que Dios te dé, tus recursos, administralos bien, hermano, para que se puedan usar para la gloria del Señor. Porque te dije al principio de la enseñanza, hermano, yo no te vengo a pedir nada, hermano. Tengo, dijera Pablo, y tengo en abundancia por su gracia. Lo tengo a Él, hermano. Punto. Simplemente quiero que entendamos el corazón de los filipenses. Porque esos versículos venían, hermano. Me quedé en el 13 y faltaba del 14 al 20, hermano. Y terminó Pablo con eso. Agradezco a Dios por ustedes, acaba diciéndoles. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo. Les mandan saludos, dice el 21. Saludos de parte de todos los santos, especialmente de la casa del emperador. ¿Ya habían creído? De la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Hermano, y acabamos en no sé qué tiempo fue la carta de los Filipenses, hermano, casi 3 meses. Y espero, hermano, que el Señor te haya revelado a tu espíritu, hermano, todo lo que la iglesia de Filipenses fue. Y si no, hermano, ahí está YouTube, hermano, ponte a ver todas. Pero que seamos como esta iglesia, hermano. Yo no quiero ser como los de Corinto, que cómo peleaba Pablo con ellos. Yo no quiero que Dios esté con nosotros duro y a rato nos diga como a los Gálatas: oh Gálatas, insensatos. Otra versión dice: torpes. ¿Quién los engañó? No, hermano. Yo quisiera llegar que juntos seamos como la carta de Pablo a los Filipenses. Tranquilos, libres. Sí, hermano, hay detalles como las 2 hermanas que estaban peleando, Evodia y Sintique, hermano, pero detalles menores. Menores porque las tuvo que exhibir. Hermano, que seamos como la carta de Pablo a los Filipenses, entendida, que camina, hermano, conforme a su voluntad. Esa ha sido mi oración, hermano, que nos lleva mayor entendimiento a todos en todo, para que juntos, hermanos, cuando estemos delante de algún día, hermano, pueda decirle: Señor, mira, te pido ahí está el hermano tal, Señor, venía todos los domingos, Señor, era fiel en lo que hacía. El hermano, la hermana, aquí están, Señor. Si me llega, porque voy a rendir cuentas, les puedo decirle: Señor, aquí está tu iglesia sin mancha y sin arruga. No lo hice yo, lo hiciste tú por tu palabra. Yo no, soy un siervo igual, Señor, con un oficio más que me diste, pero la que hizo el poder fue la palabra. Y ellos la tomaron y la creyeron. Señor, te la presento a ti. Ya con cada uno hará cuentas, ¿va? Pero te la presento, Señor. Hermano, yo quiero escuchar que a todos nos digan buen siervo y fiel. Y yo tengo fe que lo vamos a escuchar. Pero la palabra va a ser lo único que nos lleve, hermano, a poder hacer lo que Dios quiere que seamos todos. Amén. Póngase de pie, hermano.
Ay, hoy no estuvo bonita la enseñanza. Quien tenga oídos para oír, oiga. Quien le gusta buscar los títulos de la enseñanza, hermano, porque no se subió a internet esta vez porque hubo detalles en la señal. Frutos que aumentan su cuenta. ¿Sale? Reitero, hermano, es lo que venía, hermano, en esa carta. La próxima, pues no sé cuál, el Señor ya me puso cuál, pero después le digo, hermano, vamos a estudiar también. Porque es importante, hermano, y quiero que ustedes lo lleven al corazón. Quiero ser fiel a la palabra, hermano. No quiero hablar de mí nada, no. Quiero ser fiel a los principios de la palabra. Que tengamos sana doctrina. ¿Cuál es, hermano? Todo lo que se ha pegado a ella. Si está ahí, hermano, lo hago y lo hablo. Si no está ahí, hermano, no. Si Pablo nos mostró el camino, nos dijo es el evangelio, la palabra, lo que transforma, eso hablaremos, hermano. La palabra que transforma. Para que usted, hermano, pueda estar delante de Dios un día y decirle: Señor, gracias, porque tu palabra hizo lo que tuvo que hacer en mi vida. Y Él te pueda decir: buen siervo, buen sierva y fiel. Entra al gozo de tu Señor. ¿O no van a esperar eso, hermano, escuchar eso? ¿Sí o no? Sí. Pero para llegar a escucharlo, hermano, necesitamos ser fieles a la palabra. No a este servidor, a la palabra. Porque yo también me someto a la palabra, hermano. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Sale?